hermano, a mí siempre me han enseñado que el diablo me quiere fuera de la iglesia. No es cierto. A él le interesa que estés en la iglesia, a él le interesa que vengas a los cultos de jóvenes, le interesa que vengas a los eventos de jóvenes, pero le interesa mantenerte dañado, le interesa tenerte ofendido, le interesa tenerte herido, porque estando tú dentro de la iglesia, herido, ofendido y dañado, puedes dañar, ofender y echar para afuera a los que están adentro. ¿Me estás entendiendo? Al diablo no le interesa sacarte de la iglesia por una razón, porque él ya tiene gente en el mundo, porque él ya tiene gente allá afuera en los vicios, en la maldad, en el pecado, en las cantinas, en los antros, en las drogas, en la vanidad, en la vanagloria. Él ya tiene jóvenes ahí así, en la bisexualidad, en la homosexualidad, en el lesbianismo, en pecados aberrantes, ya los tiene ahí. No le interesa sacar a los jóvenes de la iglesia y llevarlos a lo mismo, porque sabe que tú ya tienes una conciencia de lo que es pecado. Él ya sabe que tú ya tienes una conciencia de lo que tu pastor o tu líder o tu padre te ha enseñado que no debes de hacer. Sin embargo, la estrategia del diablo para con el joven el día de hoy, en esta generación, es tenerte dentro de tus jóvenes, es tenerte dentro de tu círculo cercano, pero dañarte. Porque un joven dañado va a dañar a alguien más. ¿Cuántos de aquí nos gusta echar carrilla? A nadie, gloria a Dios. Eso se llama sanidad, ese es sincero el brother. Él dice, a mí sí me gusta echar carrilla y que me echen, pues me aguanto. ¿Sí? Pero a todos nos gusta echar carrilla, ¿sí o no? Pero no nos gusta que nos echen, porque cuando nos echan a nosotros, entonces nos sentimos ofendidos, ¿estás de acuerdo? Pero sí nos gusta echarla por una razón, porque eso nos da cierta, ¿cómo podemos decir? Cierta fama, o nos provee de cierto confort y nos hace sentir como que no, yo sí las puedo, y como quiera yo le eché más carrilla al hermano y para carne y media, ¿sí? Si él es feo, yo soy peor. ¿Me explico? Nos gusta estar así porque nos provee de algo entre nosotros como jóvenes, pero muchas de las veces llegamos a un exceso de lo que hacemos, llegamos a un exceso de lo que decimos, que llegamos al punto de dañar, llegamos al punto de ofender, y eso es lo que le interesa a Satanás. A él le interesa que tú seas cristiano, le interesa que tú levantes las manos, le interesa que toques en el ministerio de la alabanza, panderos o lo que tú hagas, pero le interesa tenerte dañado. Le interesa tenerte herido, le interesa tenerte con baja autoestima, con depresión, con complejos, con inseguridades. Me gustaría mucho y te amo. Si te vienes aquí a un lado de la señorita, mira, te vamos a poner a un lado de la guapa. Siéntete contento. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué le interesa tenerte así? Porque él sabe que si tú estás en un círculo cercano, con amistades, con otros jóvenes, con otros adolescentes, tu afectación, tu daño va a dañar a alguien más. Tu herida va a herir a alguien más. ¿Nunca te has topado con chavos que le dicen, oye, nos vamos a juntar en tal lugar para ver una película? Y es el primero que dice, ¿y cuál van a ver? No, pues vamos a ver la de Hijo de Dios. Esa ya la vi, está bien chava. No, esa no me gusta, esa no la quiero ver. O sea, siempre está descontento de todo. ¿Nunca se han topado chavos así? Oye, en el ministerio de la alabanza vamos a tocar la de qué reina. No, esa es para abuelos. Mejor cantemos la de Rooftops. Tu nombre proclamaré a los pies. No, es que esas ya pasaron, las otras. Las del culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. A lo mejor ustedes ni siquiera en su vida la han oído. Sí, pero yo crecí con esos cantos, sí, yo crecí con esas, sí, y Dios me enseñó mucho a través de eso, y muchas de las veces como jóvenes digo, no, esas ya son para mi papá, o son del pastor, son los coros del pastor, allá que las canta el pastor. Yo quiero tocar hoy la de Breakdown, de Delirious, hoy quiero tocar la de Rooftop, de Jesus Culture, hoy quiero tocar otra, sí, de Coal o de lo que sea, y está bien. El punto es que siempre estamos descontentos de todo. El punto es que siempre estamos discordes de todo. El punto es que siempre buscamos algo más porque no nos sentimos saciados y queremos saciarnos a nosotros mismos con lo que nos agrada y con lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque hay afectaciones en nuestra alma, porque hay heridas en nuestra alma. Libro del Éxodo, capítulo 3. ¿Trajiste Biblia o no trajiste Biblia? Si no traes Biblia, júntate con un cristiano ahí en un lado. Libro de Éxodo, capítulo 3. Ayer lo empecé a leer, pero quiero leerte de nuevo, del versículo solamente 3, 4 y del capítulo 4, el versículo 13. ¿Lo tienes?
Éxodo capítulo 3, versículo 3 y 4. Entonces dijo, porque quiero aprovechar el tiempo, ayer nos extendimos. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Empezó a tener un diálogo con Moisés que antes no había tenido. Lo llamó y le dijo en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Lo empezó a llamar por su nombre. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo ¿qué cosa? ¿Sabías tú que hay cosas que a veces tú le tenemos miedo a Dios? Que tenemos miedo de parte de Dios. Que le tenemos miedo y que por eso no hacemos muchas cosas. Di por favor conmigo, ¿por qué sintió miedo? Por una razón, porque el hombre estaba afectado. Por una razón, porque él había perdido toda su identidad. Él tenía miedo a acercarse a Dios, a pesar de que era su herencia, a pesar de que era la voluntad de Dios, a pesar de que Dios quería tener una relación con él. Dice la Biblia, él se escondió porque tuvo miedo. Esa palabra "y cubrió su rostro" no solo habla de reverencia, eso no te lo voy a predicar, eso es para un pastor. Eso habla de que él pretendió una apariencia, él quiso separarse, él quiso retirarse de una relación con Dios porque le tenía miedo. Nosotros le tenemos temor a muchas cosas, ¿sí o no? Le tenemos temor a algo muy importante, le tenemos temor a estar solos, le tenemos temor a no ser aceptados en un círculo, le tenemos temor a no hacer lo que me gusta para caerle bien a alguien, le tenemos temor a no caerle bien a la gente como jóvenes, porque se siente bien gacho llegar a un lugar y que todos están acá alabando tu nombre, y llegas tú y todos así como así, no todos serios. Llegas tú y ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir al culto de jóvenes? Todos, no sé, no traigo para cambiar. No sé. Y el otro así como que, ¿por qué nada más llegué y como que todo el ambiente cambió? ¿Nunca les ha pasado? ¿Hasta ahorita no les ha pasado? Pues prepárate porque un día te va a pasar. Por eso estás aquí en el evento, para aprenderlo primero, para que cuando te pase no te sientas tan mal. Pero eso se llama, y tiene un nombre, se llama rechazo. Le tenemos temor al rechazo. Le tenemos temor a que la gente nos saque de su círculo. Le tenemos temor a no ser aceptados. Hay muchas cosas en las cuales tenemos temor. Y el temor, di por favor conmigo, el temor es un daño emocional. Por eso muchas de las veces no hacemos la voluntad de Dios, porque tenemos temor. Porque no sabemos cómo hacerla, porque tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a levantar las manos y estamos así. Tenemos temor de hacerlo porque en un lado está el de la carrilla. Te vamos a poner allá afuera cuando queramos levantar las manos. Tenemos temor porque el de la carrilla me va a decir: ay, sí, te olía bien feo el sope. ¿Sí? Tenemos temor, te chillaba la ardilla. ¿Me explico? Tenemos temor al rechazo. Tenemos temor a no ser aceptados. Y Moisés sufría de eso. Moisés sufría de complejos, de inseguridades, de temores, por una razón: porque él había perdido toda la identidad de lo que Dios había puesto en él. Él era un varón egipcio, él era un príncipe. Dios tuvo que sacarlo de ese círculo, vaciarlo de toda la imagen que tenía de Egipto. Di por favor conmigo, ¿qué significa eso? Dios tuvo que quitarle toda su mundanalidad. Dios tuvo que quitarle toda su carnalidad. Dios tuvo que quitarle toda su fuerza, todo en lo que él confiaba. Muchas de las veces como jóvenes estamos acostumbrados a tener cosas en las que nos sentimos seguros. A mí nadie me puede decir nada porque soy el que echa más carrilla. Pues va a llegar un momento en el que Dios te va a tener que quitar esa carrillez y te va a dejar sin palabras, y te va a tratar y te va a decir: te tengo que quitar todo esto para hacerte nuevo como joven, para hacerte un joven distinto, un adolescente diferente. Te tengo que cambiar y te voy a llevar a un lugar que no te agrada, para destruirte toda la imagen que adquiriste de allá afuera del mundo, y ahora formar en ti una genuina identidad y llevarte una verdadera sanidad de lo que tú eres, para que tú puedas sentirte bien contigo mismo a pesar del rechazo de la gente. Hubo un joven, más que un joven, un enviado de Dios, que desde antes de nacer había sido rechazado.
que al ser puesto en el vientre de su madre fue rechazado por el que iba a ser su padre terrenal, que al nacer el niño entonces fue perseguido para tratar de ser muerto, que cuando tuvo 12 años sus padres tuvieron que sacarlo de lo que él amaba para decirle: Jesús, tú no estás preparado para estar con los doctores de la ley. Y lo sacaron del templo y se lo llevaron a la casa. Y él decía: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero ellos decían: no estás listo, no ha llegado tu tiempo. Y toda su vida desaparece de los 12 hasta los 30 años, ¿sí o no? Desaparece más de 10, 15 años. ¿Cuánto es 30 menos 12? 18, ¿no? Aparece aproximadamente la edad de un joven. Desaparece totalmente su edad. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo estaría el diablo tratando con ese joven? Si la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, la Biblia dice que Jesús fue llevado a toda prueba, a toda tentación, dice el libro de los Hebreos, para llegar a ser un autor de eterna salvación. Imagínate la presión que él sentía como joven, cuando su padre había muerto y él se hizo cargo del negocio de su familia, donde él tenía que cargar con la losa pesada de que a su madre le dijeran: tú dices que te embarazaste del Espíritu Santo, pero para mí, ¿qué te echaste al lechero? Y eso él cargaba como joven. Y toda su juventud se la pasó luchando en un anonimato. No se menciona de la juventud de Jesús para nada, hasta que aparece a los 30 años de nuevo. Pero di por favor conmigo, ¿cómo apareció? Un hombre sano, un joven, porque literalmente él era joven, tenía 30 años. Yo tengo apenas 29, yo no soy un anciano, ¿sí? A lo mejor parezco, pero no lo soy. Era joven Jesús también. Y cuando él aparece, di por favor conmigo, ¿qué fue lo primero que recibió? A su amigo rechazo. Porque cuando él cuando él comenzó a predicar, cuando él empezó a enseñar en el círculo que se suponía que debía de amarlo en la iglesia, empezó a predicar, dice la Biblia que ellos crujían los dientes cuando Jesús predicaba y buscaban matarlo. Imagínate la cantidad de rechazo que Jesús recibió en su vida. Imagínate cómo ser un hombre sabiendo que fue enviado por Dios para hacer una buena obra y estar en su círculo supuestamente de amor y recibir no aceptación, sino solamente rechazo. Recibir solamente conveniencia, porque la Biblia dice que él multiplicaba los panes y los peces y la gente